Montaña Kineso, Georgia, 23 de julio, 1864. Mientras servía en el ejército de la Unión, el teniente de 22 años, Ambrose Bierce, recibe un disparo en la cabeza. La bala penetró por su sien izquierda y se alojó detrás de su oreja izquierda. Y estaba demasiado profunda para que en la época pudiesen operar para removerla. Así que vivió el resto de su vida con una bala en la cabeza. Algunas personas que conocieron a Bierce dicen que su lesión cerebral lo volvió extraño. Hizo que comenzara a ver el mundo de un modo más mórbido. Y después de su experiencia en la guerra civil, escribió relatos cortos muy memorables, repletos de elementos sobrenaturales. Ambrose Bierce es bien conocido por escribir relatos cortos relacionados con incidentes paranormales y desapariciones extrañas. Escribió una historia intrigante para el San Francisco Examiner en 1888 titulada La dificultad de cruzar un campo. La dificultad de cruzar un campo trata de un granjero de Alabama que un día iba caminando por el campo cuando de pronto desapareció. Ya no estaba. Y años después, su esposa decía que de vez en cuando escuchaba su voz, pero él no estaba allí. En la historia, Ambrose Bierce intentaba decirnos que ese hombre viajó entre dimensiones a otro lugar. Las historias de Bierce sugerían mundos alternos y dimensiones paralelas y fueron pioneras del género de la ciencia ficción. Pero en diciembre de 1913, Bierce, quien para entonces era una de las figuras literarias más prominentes de Estados Unidos, abandonó el país. Se dirigió al sur de la frontera porque quería presenciar la Revolución Mexicana que tenía lugar entonces. Tenía 71 años cuando cruzó la frontera, supuestamente para unirse a Pancho Villa, el gran revolucionario de México. Le escribió una carta en particular a su sobrina Laura, diciendo: «Adiós, si escuchas que me pararon frente a un muro de piedra mexicano y me dispararon, debes saber que creo es un muy buen modo de abandonar esta vida. Afectuosamente tuyo, Ambrose». Estando en Ciudad de Juárez, Bierce se unió al ejército de Pancho Villa como observador. Luego siguió al ejército al sur hasta la ciudad de Chihuahua. El 26 de diciembre de 1913, Bierce le envió una carta a un amigo que culminó crípticamente diciendo: «En cuanto a mí, parto mañana a un destino desconocido». Nunca se supo de nuevo del excéntrico autor. Después de escribir sobre personas que desaparecen, el propio Bierce desapareció como un personaje en una de sus propias historias. Hay reportes de testigos por todo México que dicen que Ambrose Bierce murió en momentos diferentes, con años de diferencia. Tenemos una plétora de historias distintas, de personas que reportan que fue ejecutado, de otras que dicen que murió de enfermedad, y de personas que reportan dónde y cuándo lo vieron por última vez y con quién estaba. Solo sabemos que desapareció. Los reportes de la muerte de Bierce continuarían surgiendo por años después de su desaparición. Pero para muchos estas historias no son tan convincentes como la idea de que Bierce viajó al sur no para unirse a una guerra civil, sino para visitar un lugar remoto que había atrapado su oscura imaginación. Un área conocida como la Zona del Silencio.